Nuestro objetivo es la determinación del caudal máximo, ¿no? El caudal máximo, y hemos visto, tenemos ahí nuestro hidrograma y se trata de determinar este pico con el que vamos a diseñar nuestras obras civiles, ¿verdad? Con ese caudal máximo que se obtenga. Y para ello estamos viendo dos métodos. Uno que ha sido el método racional, que lo hemos visto, pero que está limitado a un área menor a 50 hectáreas, ¿verdad? Ahora estamos viendo o vamos a ver lo que corresponde al método del hidrograma unitario, ¿no? Este método no tiene esta limitación del área, ¿no? Y los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Primero, vamos a determinar lo que corresponde a una tormenta de diseño. Luego, corresponde lo que es la precipitación efectiva. Y aquí la aplicación propiamente de lo que corresponde al hidrograma unitario, ¿no? De esa manera, siguiendo estos tres pasos, también vamos a determinar el caudal máximo. Como hemos visto, el método racional es un método bastante sencillo, fácil, pero está limitado a esta cantidad de hectáreas. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a proceder con el primer paso, la determinación de la tormenta de diseño. ¿Está bien? El primer paso. Bien, ese primer paso está basado en lo siguiente. Hemos visto ya la elaboración de lo que corresponde a la curva PDF, ¿no? Entonces esto lo podemos elaborar ya sea a partir de registros pluviométricos o bien a partir de registros pluviográficos, ¿no? Ya somos expertos en poder elaborar nuestra curva PDF, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra curva PDF, entonces precipitación, duración y la frecuencia que va a depender de un periodo de retorno. Podemos tener 20 años, un periodo de retorno de 50, de 100, 500 años. ¿Está bien? Entonces, ahora sí vamos a aplicar lo que corresponde a las curvas PDF, ¿no? Entonces, nuestro primer paso, como decíamos, es la determinación de la tormenta de diseño, ¿no? Entonces, para ello, para determinar el primer paso de lo que corresponde a la tormenta de diseño, lo primero que tenemos que plantearnos es la duración que va a tener nuestra tormenta de diseño, ¿no? Entonces se han hecho los estudios de las duraciones de las tormentas y las más representativas van en términos de 2 a 6 horas que podrían tener, ¿no? Las que podrían provocar, ¿no? Esas crecidas fuertes. Para este ejemplo, a ver, vamos a tomar 6 horas, ¿ya? Vamos a tomar 6 horas de duración. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de la curva PDF, entonces tenemos que determinar la sexta hora, ¿no? Vamos a suponer que esto está en términos de horas. Y bueno, en base a un periodo de retorno, ¿no? De acuerdo a nuestro tipo de obra, eh, un puente interdepartamental podría ser de retorno de 100 años, ¿no? Una presa, habíamos dicho que podría estar de 500 y 1000 años de periodo de retorno. Vamos a asumir a un puente que sea lo más pequeño, de 20 años, vamos a suponer este caso. Entonces hacemos lo siguiente. Hacemos esta proyección para la curva que estemos tomando, el periodo de retorno, ¿no? Entonces, donde intersecte, entonces hacemos esta proyección al eje y vamos a tener una cierta precipitación que va a corresponder a 6 horas. Entonces, lo mismo, a ver, para las diferentes horas, ¿no?
Entonces, para 5, para 4, 3, 2 y 1, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos hasta la curva para el periodo de retorno que estemos tomando, ¿no? Entonces, donde cruce, ¿no? Hacemos la proyección correspondiente. Entonces, de esa forma vamos a tener para 5 horas, para 4 horas, para 3 horas, para el de 2 horas y la prestación para 1 hora, ¿no? De 1 a 6 horas. ¿Estamos? Bien, vamos a suponer que los valores que hayamos encontrado, ¿no? Sean estos que estamos mostrando ahí. ¿Está bien? Para la primera hora, que sea 9,5, para la segunda hora, 11,5, y así sucesivamente como estamos viendo, ¿no? Hasta la sexta hora, que va a ser 16,2, ¿ya? Entonces, eso a partir de la curva PDF, ¿está bien? De la curva PDF. Entonces, los pasos que tenemos que seguir para encontrar la tormenta de diseño son los siguientes. Primero, elaborar las curvas PDF, ¿no? O sea, vamos a partir de las curvas PDF. Hay que definir la duración de la tormenta, que puede ir de 2 a 6 horas. Definir el intervalo de discretización, ¿no? De la curva PDF. En nuestro caso, por ejemplo, estamos tomando para ese tiempo 1 hora. ¿Está bien? Con el intervalo de discretización a partir de la curva PDF, determinar los valores de precipitación correspondientes, lo que acabamos de sacar, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí, hasta este paso D, ya lo tenemos elaborado, ¿no? Elaborar las curvas PDF, la duración, estamos tomando una duración de 6 horas, ¿no? El intervalo de discretización, estamos tomando 1 hora, y a partir de ello estamos determinando los valores de precipitación. ¿Está bien? Bien. Y esos valores los tenemos aquí. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien. Luego nos dice lo siguiente. ¿Ya? Este procedimiento que estamos usando para encontrar la tormenta de diseño se llama el método de los bloques alternos. ¿Ya? El método de los bloques alternos. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las diferencias entre los valores sucesivos de las alturas de precipitación, ¿no? Calcular las diferencias, ¿no? ¿Qué quiere decir lo siguiente? Una vez que hemos obtenido estos valores con carácter acumulado, esto es con carácter acumulado, entonces lo que tenemos que encontrar son los incrementos, ¿ya? Y esos incrementos hacemos lo siguiente. El primer valor copiamos tal cual lo tenemos ahí, 9,5, ¿ya? Para el segundo valor tenemos que encontrar la diferencia, ¿ya? Este valor actual menos el anterior. Eso sería el incremento que se estaría dando, ¿verdad? Entonces sería 11,5 menos 9,5. Y eso nos estaría dando 2,0. Entonces, ¿qué significa este valor? Que en esta hora adicional, ¿no? Habría precipitado 2 milímetros, ¿no? Y proseguimos con los siguientes periodos, ¿no? En este caso, 13,1 menos el anterior, menos 11,5. Ahora vamos a tener 14,4 menos 13,1, ¿no? El que sigue, 15,4 menos 14,4. Y finalmente, 16,2 menos 15,4. ¿Está bien? Entonces, los resultados que nos va a dar van a ser los siguientes. 13,1 menos 11,5, 1,6, ¿no? 14,4 menos 13,1,
1,3. 14, ¿no? Esta diferencia nos va a dar 1,0. 16,2 menos 15,4, 0,8. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? El quinto paso, como estamos observando. Ya las diferencias. Ahora, el sexto paso nos dice reordenar los bloques a la situación crítica. La precipitación máxima a 1/3 de la duración. Los demás bloques en orden descendente alternativamente a derecha e izquierda. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Vamos a ver un poco de teoría para poderlo comprender esto. ¿Ya? Bien, estamos armando nuestra tormenta de diseño. Aquí tenemos la prestación y la duración. ¿Ya? Entonces va a tener una cierta duración, ¿no? En este caso estamos indicando que va a tener una duración de 6 horas, ¿no? Entonces, la duración en términos de horas. Primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta, quinta y sexta hora. Bien, nos está diciendo que, y esto es algo que se ha visto el comportamiento de lo que son las tormentas de diseño, que al tercio de la duración se estaría dando el máximo comportamiento, ¿no? El máximo valor de lluvia. En nuestro caso, si observamos estos valores, ¿no? Estos bloques que acabamos de sacar, yo los voy a encerrar en un círculo. De estos 6 valores, tengo que elegir el máximo valor, ¿no? Que va a ser este que estamos viendo, ¿no? Comparado con los 6 valores. Este valor de 9,5 tengo que llevarlo al tercio de la duración, ¿ya? Al tercio de la duración. ¿Y cuánto es el tercio de 6 horas? Entonces ya sabemos que el tercio va a ser 2 horas, ¿verdad? Entonces ese valor que acabamos de ver, ¿no? Lo tenemos que colocar al tercio. Vale decir 9,5 milímetros, entonces lo colocamos al tercio, ¿ya? Entonces, el nombre que lleva de bloques es precisamente por esto. Esto representa un bloque, ¿verdad? Ahora, el siguiente valor en términos, ¿no? De magnitud, observamos que que es ese segundo valor, el valor de 2, ¿no? Este es el segundo. Vamos a cambiar el color. Este es el segundo valor. El tercer valor en términos de magnitud es este, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, este segundo valor, que tiene una magnitud de 2, ¿está bien? Lo vamos a llevar a la derecha. Tenemos que combinar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un espacio para colocar 4 bloques. En cambio, aquí en la parte izquierda tenemos solamente un espacio. Entonces, vamos a comenzar colocando en el espacio que tengamos eh, más espacio, ¿no? Ya sea a la derecha o a la izquierda. En este caso, a la derecha tenemos más espacio. Por tanto, vamos a colocar aquí ese segundo valor. Entonces tenemos una magnitud de 2, ¿verdad? Ahora, el que le sigue es este, que tiene una magnitud de 1,6. Eso, y por eso es que lleva el nombre de bloques alternos. Alternos en el sentido de que da a entender uno a la derecha, otro a la izquierda, otro a la derecha y así sucesivamente, ¿verdad? Se estaría alternando. Entonces, en este caso, este tercer valor lo vamos a colocar a la izquierda, 1,6. Luego el cuarto valor, vemos que es este valor de 1,3.
y eso vamos a colocarlo, ahora ya hemos puesto a la izquierda, ahora nos toca colocarlo a la derecha, estaríamos alternando a la derecha, ¿no es cierto? Ahora, el siguiente valor es este valor de 1. Tendríamos que colocar al lado izquierdo, pero como no hay espacio, entonces directamente seguimos colocando al lado derecho, el valor de 1, ¿no? Y finalmente tenemos el valor de 0,8 y proseguimos colocando donde hay espacio. Y nos tocaría aquí al lado derecho, ¿no? Entonces, de esa forma, como estamos viendo, entonces, de esa forma hemos armado lo que corresponde a nuestra tormenta de diseño, ¿ya? Lo que acabamos de ver, todo esto es nuestra tormenta de diseño, ¿no? Entonces, lo que acabamos de hacer aquí de forma gráfica, pues lo tendríamos que hacer a través de esta tabla. Entonces, lo que hemos hecho es que al tercio de la duración tendríamos que colocar el valor máximo, en este caso 9,5. El segundo valor, que es este 2, tenemos que colocar donde hay más espacio, en este caso aquí. Luego el tercero en magnitud, vemos que es 1,6, colocamos al lado izquierdo. Y luego el que sigue, vamos colocando aquí y y así sucesivamente. Entonces, de esa forma tenemos estos incrementos que están reordenados y esto llegaría a ser nuestra tormenta de diseño. ¿Está bien? Y eso es el primer paso que tendríamos que hacer para determinar nuestra tormenta de diseño. Hasta ahí, por favor, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, no hay. A manera de repaso, entonces lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Nos tenemos que basar en estos 6 pasos. Primero, elaborar las curvas PDF, ¿verdad? Ya sabemos cómo elaborar una curva PDF, ¿no? O lo otro es buscar una curva PDF. Tenemos que definir la duración, ¿no? De la tormenta, que puede ir de 2 a 6 horas, estamos tomando 6 horas. Definir el intervalo de discretización, estaríamos tomando 1 hora, podemos tomar también media hora, en este caso estamos tomando 1 hora, ¿no? Entonces, con el intervalo de discretización, determinar los valores de precipitación correspondiente. Hemos hecho esto, ¿verdad? Tenemos nuestra curva PDF, entonces, de acuerdo al tipo de obra que estemos confrontando, ¿no? Asumimos un periodo de retorno, ¿no? Si estuviésemos viendo el caso de una presa, pues vamos a tomar 500 años, ¿no? Entonces hacemos, ¿no? El trazado y encontramos las diferentes precipitaciones para los diferentes puntos, ¿no? Luego, lo que hacemos es llevarlo, por supuesto, a una tabla, como lo estamos viendo aquí. Encontramos estos incrementos, el primer valor lo copiamos y el resto va a ser la diferencia, y luego los reordenamos. Los reordenamos colocando el primer bloque de mayor magnitud al tercio de la duración y luego de forma alternativa, ¿no? De forma alterna. Primero a la derecha, luego a la izquierda, derecha, derecha y así sucesivamente, ¿no? Lo reordenamos. Y ahí tenemos nuestro, nuestra tormenta de diseño. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a cambiar, ahora vamos a ir al segundo paso, ¿no? Nuestro segundo paso, hemos dicho que va a ser la precipitación efectiva. ¿Está bien? Voy a cambiar de diapositiva.
Bien, ahora sí vamos a ver el segundo paso, la precipitación efectiva, ¿no? Bien, ¿en qué consiste? Lo siguiente, tenemos la caída de la precipitación, vamos a suponer que corresponde al 100%, ¿no? De agua que caería, pero lo que va a corresponder al escurrimiento, ¿no? El que vamos a aprovechar en términos de uso, o en este caso, lo que nos va a provocar daños, pues no va a ser el 100%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de este 100% va a haber un cierto porcentaje que se va a perder como infiltración, ¿no? Y por supuesto, este porcentaje de infiltración va a depender de las características del suelo. Y otro porcentaje, vamos a suponer aquí ciertas plantas, ¿no? O puede ser la cubierta de las casas, ¿no? De este 100% va a haber una cierta cantidad que va a quedar retenida en la cubierta de las casas o bien en las hojas, ¿no? De la vegetación. Entonces, ese conjunto lo vamos a llamar pérdidas iniciales. ¿Está bien? Bueno, también vamos a tener otras pérdidas, ¿no? Esto también corresponde a un cierto porcentaje, ya tenemos dos. Entonces también se va a dar una evaporación, ¿ya? Una evaporación. Y a su vez también la evaporación que se va a dar por el suelo y por las plantas tendríamos la transpiración, ¿no? Y en conjunto, para facilitar los cálculos, pues le han dado el nombre de evapotranspiración, ¿no? Que va a corresponder otro porcentaje también, ¿no? O sea, del 100% que tenemos del agua, entonces vamos a tener las pérdidas, uno, en términos de pérdidas iniciales, puede ser como infiltración o como evapotranspiración. Entonces, de esa forma, del 100% se va a perder. Posteriormente, una vez que se tenga esas pérdidas, recién lo que llegue a quedar es lo que se va a convertir en escurrimiento. ¿Ya? Entonces, viéndolo a través de esta ecuación, vamos a decir que la precipitación efectiva, ¿ya? Esto lo que queda, también llamado como precipitación efectiva, o también precipitación neta, ¿no? Que se va a convertir en este escurrimiento, va a ser la precipitación, lo que decíamos, el 100%, menos todas estas pérdidas, ¿no? Que hemos hablado. Las pérdidas iniciales, las pérdidas por evapotranspiración y lo que correspondería a las pérdidas por infiltración, ¿no? Restando todo eso, eso es lo que nos va a quedar como precipitación efectiva, o también llamada precipitación neta, o como decíamos, la precipitación efectiva. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí lo que habíamos visto había sido nuestra tormenta de diseño, ¿verdad? Que hemos hecho en el paso 1, nuestra tormenta de diseño, ¿no? Y eso corresponde al 100% que hemos estado hablando de la cantidad de agua que cae, ¿verdad? Pero de ese total va a haber una cierta cantidad, ¿no? Que se va a perder. Estas son nuestras pérdidas, ¿ya? Entonces, recién después de ello, restando todas esas pérdidas, esto es lo que va a quedar como precipitación efectiva, ¿ya? Muy bien, y esa precipitación efectiva es lo que se va a convertir en nuestra escorrentía directa, ¿ya? Eso es lo que se va a convertir. Y eso es lo que nos interesa para determinar nuestro caudal máximo, ¿no? Lo que en realidad estaría escurriendo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Para poder determinar esta precipitación efectiva,
vamos a ver un método que se llama el método del número de curva del Servicio de Conservación de Suelo, ¿ya? El método del número de curva del Servicio de Conservación de Suelo. Ellos han estudiado varios cuencas en términos de miles, ¿ya? Después de todo ese estudio, ya realmente de mucho esfuerzo, esto data más o menos del año 1950, imagínense, ya llevamos más de medio siglo y seguimos utilizando, y precisamente por los resultados, un segundito, que se estaría dando, ¿no? Entonces seguimos utilizándolo, ¿no? Por todos esos excelentes resultados. Entonces, y realmente la ventaja que tiene este método es que precisamente han obtenido después de todos esos estudios ecuaciones tan sencillas y fáciles y que nos permiten modelar ese comportamiento de las pérdidas. Algo bastante complejo, ¿verdad? Entonces, se han basado en este parámetro que le han llamado el número de curva, ¿ya? Entonces, si observamos nuestra precipitación efectiva, ¿no? En realidad depende de este número de curva. Ya todo depende del número de curva para determinar nuestra precipitación efectiva. El número de curva es casi similar a lo que ya hemos visto en el método racional al coeficiente de escurrimiento, ¿ya? El número de curva va de 0 a 100, ¿ya? Más o menos en ese rango, y lo vamos a ver. Entonces, fruto de esta investigación, ellos han encontrado lo siguiente, que es el número de curva, que hemos dicho que va de 0 a 100, podemos determinarlo a partir de esta tabla que lo estamos observando, ¿no? Y ese número de curva depende del grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Que tendríamos 4, A, B, C, D, y a su vez depende del uso del suelo, de acuerdo a esta tabla, ¿ya? Que es clásico, uno pone número de curva y en internet vamos a encontrar bastante de esta tabla, ¿no? Bien, entonces, el valor del número de curva, curve number por Cn, que lo vemos, ¿no? Depende de lo siguiente. Depende del uso del suelo, que puede ser pastizal, cultivo, bosque, puede ser una zona urbanizada, ¿no? Y también hemos dicho que depende del grupo hidrológico del suelo, que sería ABCD, y también interviene lo que es la humedad antecedente, ¿ya? Entonces, la condición de humedad antecedente estaría clasificado en 3. Ya, el suelo lo podemos encontrar en un estado seco, que va a ser la condición de humedad antecedente 1, o puede estar húmedo, que sería la situación 3, y el intermedio, que sería ni tan seco ni tan húmedo, que también es el otro factor clave. Y finalmente el grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Entonces, el A va a representar muy permeable, ¿ya? En cambio, el D va a ser lo contrario, el muy impermeable, ¿no? Y aquí una condición intermedia, permeable e impermeable, ¿no? Entonces va en ese sentido lo que va a ser esta clasificación del grupo hidrológico del suelo, ¿ya? Esos 3 factores. ¿Está bien? Esta tabla es por lo general para la condición de humedad antecedente 2, las tablas que vamos a encontrar, o sea, para una situación intermedia, ¿ya? Por lo general para la situación intermedia, ¿ya? Entonces estos valores de Cn que estamos viendo es para una situación intermedia, ¿está bien? Entonces, a partir del valor de Cn de una condición de humedad antecedente 2, estas son las ecuaciones que podemos determinar. Si alguien desea para una condición de humedad antecedente húmeda, entonces tendríamos que usar esta ecuación. Si, perdón, para una situación de condición de humedad antecedente seca, ¿verdad? El 1. Pero si alguien quiere para una condición de humedad antecedente húmeda, la condición 3,
tendríamos que usar esta ecuación correspondiente, ¿no? Por eso nos dice aquí, cuando se tiene otra condición de humedad para el suelo, se pueden hacer ajustes, ¿ya?, a los valores de Cn de acuerdo a la siguiente equivalencia de valores. ¿Está bien? Bien. Ahora, con relación al grupo hidrológico del suelo, ¿ya?, la condición A, que es muy permeable, estamos tratando con texturas del suelo, por supuesto, de tipo arenas, con poco limo y arcilla, especialmente arena, ¿no? Por supuesto, va a ser bastante permeable, ¿no? En cambio, el D, que es el muy impermeable, estaríamos tratando con arcillas en grandes cantidades, por supuesto, ¿no? Un suelo que tenga arcilla, por supuesto que va a ser muy impermeable, ¿no? Entonces, arcillas en grandes cantidades, suelos poco profundos con subhorizontes de roca sana, suelos muy impermeables, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver nuestra cuenca, ¿no? ¿Qué característica tiene con relación a esta textura del suelo, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos clasificar y decir, mi tipo de suelo es del tipo A, B, C o bien D, ¿no? De acuerdo a esto. Y esto es la situación intermedia. B, arenas finas y limos, y C, arenas muy finas, limos, suelos con alto ya contenido de arcillas, ¿no? Bien, entonces puede ser A, B, C o D. ¿Está bien? De esa manera, entonces, determinamos a través de esta tabla, ¿no?, lo que correspondería al número de curva, ¿ya? Al CN. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la característica que tenga nuestro suelo, podemos clasificarlo como A, B, C o D. Y de acuerdo al uso del suelo, ¿no?, que puede ser pastizal, pradera, vamos a suponer que fuera de repente, eh, pastizal. ¿Está bien? Entonces tenemos una condición pobre, una condición buena. De acuerdo a esa situación, entonces vamos a suponer que a nuestro tipo de suelo le corresponde el tipo B. Entonces, para la condición B, entonces tendríamos un CN para una condición de humedad antecedente 2, 79, ¿no? Ahora, si fuera seco, entonces tendríamos que utilizar esta ecuación, ¿verdad? Entonces, 4,2 por, ¿cuánto hemos determinado? 79. Entonces, tendríamos que multiplicar por 79, 10 menos 0,058 por 79, ¿no? Y de esa forma tenemos nuestro CN para un estado seco. ¿Está bien? Hacemos operaciones y de esa forma el CN que encontremos va a corresponder para la situación. ¿Está bien? Entonces observamos que básicamente todo se basa en esta tabla, ¿no? Pero si observamos CN va de 0 a 100 y también habíamos visto que el coeficiente de escurrimiento va de cero a 1, ¿verdad? Bien, alguien podría decir de repente lo siguiente, porque el concepto es similar, ¿no? Veíamos cuando habíamos visto el concepto del coeficiente de escurrimiento, ¿no?, que cuando se trataría, por ejemplo, de un estrato que sea impermeable, ya tiende al 1, ¿no es cierto? Que era el caso del vidrio, ¿no? A ver, suponiendo que tenga un C de repente 0,6, alguien podría decir lo siguiente, entonces si C es 0,6, entonces CN puedo adoptar 60, si es casi el mismo parecido, ¿no? Como que llevaría a esa tendencia. Pero sin embargo, no. Sí va a ser un valor elevado, valor intermedio, como estamos viendo, pero no podemos hacer esa relación, ¿ya? No podemos hacer esa comparación, ¿ya? Para CN tenemos que utilizar esta gráfica, que depende del grupo hidrológico del suelo y va a depender del uso del suelo, ¿no? Entonces, de estos dos factores y también de este otro tercer factor, que va a ser la condición de humedad antecedente, ¿ya?
para determinar el CN respectivo. ¿Está bien? De esa forma determinamos el número de curva, ¿ya? Y una vez determinado el CN, entonces podemos determinar la precipitación efectiva, ¿no? Lo que estemos buscando de nuestra cuenca. ¿Está bien? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro? Bien, no habiendo preguntas, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Lo siguiente, nos dice el problema lo siguiente. Averiguar la lámina de escorrentía directa, ¿no? La escorrentía directa, que es de esperar ocurre en una cuenca natural con un número de curvas representativa 60 como consecuencia de una tormenta de 100 milímetros, ¿no? Entonces, de aquí observamos que nuestra precipitación es de 100 milímetros, ¿no? Ya conocemos Cn, que vale 60, y nos están pidiendo cuánto es la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, usando las ecuaciones que hemos visto, reemplazamos Cn, ¿no? Que es 60. Realizamos cálculos y nos sale que S es 169.3, ¿no? Esta es nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación. En nuestra segunda ecuación, reemplazamos el valor que hemos encontrado, es S, y de esa forma determinamos nuestra prestación de 23.6 milímetros, ¿no? Así de sencillo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Segundo ejemplo. Distribución de las abstracciones en el tiempo. Nos dice, averiguar la lámina de escorrentía directa que es de esperar ocurre en una cuenca natural con número de curvas representativa de 83.8 como consecuencia de una tormenta de 125 milímetros, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos a la tormenta, recuerdan el primer paso, ¿no? Que hemos hecho, ¿ya? Entonces, aquí lo tenemos nuestra tormenta de diseño, solo que aquí se ha tomado 7 horas, ¿ya? 7 horas, entonces vamos a poner aquí, que va de 1 a 7 horas, ¿no? Y está en términos acumulados, ¿no? Bien, entonces la tormenta de diseño en términos acumulados, ¿ya? Además, calcular la distribución en el tiempo de las abstracciones sobre la cuenca, suponiendo conocida la distribución en el tiempo de la lluvia dada en la tabla, para condición de humedad antecedente normales. Si dice condición de humedad antecedente normales, estamos hablando de la condición de humedad antecedente 2. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente. A manera de recordar, lo siguiente. Ahí tenemos nuestra tormenta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es determinar esta precipitación efectiva, ¿no? Pero para cada hora, ¿ya? Nuestra precipitación efectiva. ¿Está bien? Entonces, para ello, lo siguiente, un poco de análisis. Tenemos ahí nuestra tormenta de diseño, así como estamos viendo, y el comportamiento que se tiene es de la siguiente forma. Primero tenemos lo que hemos dicho, las pérdidas iniciales, ¿verdad? O sea, toda aquella cantidad de agua que queda retenida en la cubierta de las casas, en lo que es en las hojas del follaje, ¿no es cierto?
de las plantas, ¿no? O también cierta cantidad de agua que quedaría en las depresiones sobre la superficie del suelo, ¿no? Todo ese conjunto es lo que lo llamamos las pérdidas iniciales, ¿ya? Pero a su vez vamos a tener otras pérdidas con carácter acumulado, que lo vamos a llamar FA, que va a corresponder a las pérdidas por infiltración, ¿no? Teníamos las pérdidas por infiltración y también las pérdidas por evapotranspiración, ¿no? Si nuestro suelo, ¿no? Estaría seco, vamos a suponer seco, ¿no? Entonces vamos a ver inicialmente que en las primeras horas, en los primeros minutos de lluvia, vamos a tener bastante pérdida, por supuesto, ¿no? Por los poros que tendríamos, vamos a tener bastante pérdida. Pero a medida que pase el tiempo, vamos a ver que esta agua o esta cantidad de suelo va a ir saturándose, por lo que con el tiempo va a ir disminuyendo las pérdidas. Es por eso, si observamos esta gráfica que lo tenemos ahí, ¿no? Eso nos está dando a entender. Primero vamos a tener grandes pérdidas, ¿no? Por infiltración y evapotranspiración. Pero a medida que pase el tiempo, esta pérdida va a ir disminuyendo. Es por eso que lo estaríamos graficando así, con esa tendencia de caída, ¿no? Entonces vamos a ver que inicialmente de lo que corresponde a nuestra tormenta de diseño, es posible que todo lo perdamos como pérdidas iniciales. Posteriormente, entrando a una segunda fase, vamos a ver que el agua se va a repartir entre precipitación efectiva y otra parte que se va a ir perdiendo. Y a medida que pase el tiempo, pues estas pérdidas van a ir disminuyendo y vamos a tener, por ende, tal vez más escurrimiento, ¿no? En el tiempo. Y es esto algo que seguramente todos hemos experimentado, ¿verdad? Cuando de repente hemos visto el comportamiento de una tormenta, vamos a ver que se van formando ciertos hilitos de agua, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que como el suelo está inicialmente en una situación seca, toda esa cantidad de agua se va perdiendo, ¿no? Pero hay un momento que si prosigue la tormenta, ¿no? Vamos a tener ya mayor cantidad de agua acumulada, ¿no? Y por ende va a estar escurriendo más cantidad de agua a medida que pase el tiempo. Y eso es lo que nos está mostrando este esquema que estamos viendo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí esta ecuación que nos dice que la precipitación, ¿no? Total, ¿no? Lo que hemos llamado el 100%, está repartido entre lo que es las pérdidas iniciales, ¿no? Las pérdidas por infiltración y las pérdidas por evapotranspiración, más la prestación efectiva, ¿no es cierto? Que hace este 100%, ¿no? Entonces decimos que la prestación es igual a la prestación efectiva más las pérdidas iniciales más las pérdidas acumuladas que tendríamos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reemplazamos en esta ecuación que ya lo conocemos y que depende del Cn y nos están dando, ¿no? Este valor, nos dicen que Cn va a ser igual a 83.8. Reemplazamos, ¿no? 83.8 y encontramos que esta fracción máxima es de 49.1. ¿Está bien? Las pérdidas iniciales se ha visto que representan el 20% de esta fracción máxima, ¿ya? Y el 20% entonces 0.2 por 49.1. Entonces nos dice que como pérdidas iniciales corresponderían a 9,8 milímetros, ¿ya? Entonces se estaría perdiendo, ¿no? Esta pérdida de 9,8 milímetros, ¿ya? Al inicio. Ahora, lo que tenemos que hacer para encontrar nuestra prestación efectiva son los siguientes pasos. Ya, nos vamos a basar en esta tabla que lo estamos viendo ahí, ya, que va a tener estas 6 columnas, ya, 6 columnas para poder hacer los cálculos que estamos viendo. ¿Está bien? Primera
Las columnas 1 y 2 van a representar los datos. Entonces colocamos datos. Tenemos una tormenta que tiene una duración de 7 horas y nos están dando la lluvia acumulada, lo que hemos hecho en el primer paso, nuestra tormenta de diseño, en términos pero acumulados, y va de 0 a 125 milímetros, ¿no? Tercer paso, encontrar, nos dice, la pérdida inicial, que es el 0.2 de S, que ya lo hemos encontrado, que es 9.8, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la tercera columna, ¿ya? Atentos, lo que vamos a hacer este análisis. Bueno, aquí inicialmente 0, es el inicio, no hacemos nada. En la primera hora habría llovido 4.7, ¿no? ¿Qué significa eso? Si nuestra pérdida inicial es de 9,8 que hemos encontrado, por supuesto que en esta primera hora todo este valor se va a convertir en pérdida, ¿no es cierto? Pero no va a perderse 9.8, sino lo que está lloviendo es lo que se estaría perdiendo, ¿no? O sea, los 4.7, recordemos que estamos con valores acumulados, ¿no? Entonces, los 4.7 estaría lloviendo. Entonces, en la segunda hora se habría acumulado 21 milímetros, ¿verdad? Pero de los 21 milímetros se estaría perdiendo 9,8 milímetros, ya de los 21 acumulados. En la tercera, 29,6, ha llovido, se ha incrementado más, pero nuestra pérdida inicial máxima 9,8. No tiene que pasar de ese valor. Y de hecho vamos a repetir todo esto como 9,8. Porque todo ello se va como pérdidas. ¿Ya? Hemos dicho, esas pérdidas que se van dando, ¿no? En la cubierta de las casas o bien en lo que va a corresponder a las hojas de las plantas, ¿no? En un cierto momento todo esto se llena y ya no puede perderse más. Y lo mismo pasa con lo que va a ser las plantas. Y esto es algo que seguramente lo hemos experimentado, ¿verdad? Como que si uno se cobija bajo un árbol, primero como que no llueve nada, ¿no es cierto? Porque toda la cantidad de agua queda retenida ahí. Pero va a haber un cierto momento cuando todo esto se satura y ya empieza a gotear, ¿no es cierto? Y precisamente tiene un cierto límite como pérdida inicial y ese límite es de 9.8. Es por eso que no se pasa más de este valor. ¿Ya? Eso con la tercera columna. Cuarta columna. ¿Ya? La abstracción acumulada. ¿Ya? Al final de cada intervalo lo encontramos con esta ecuación. ¿Ya? O sea, la abstracción acumulada, y hemos visto que es la pérdida, las pérdidas que se dan por infiltración y lo que corresponde a la evapotranspiración, ¿no? Estas pérdidas han encontrado que su comportamiento se modela a partir de esta ecuación, ¿ya? Que lo estamos viendo aquí. Entonces reemplazamos, ¿ya? S hemos encontrado a partir de esta ecuación, que era 49.1, reemplazamos y va a depender de un P, que va a ir cambiando en cada iteración, ¿no? Y A ya lo hemos encontrado, que era 9.8, entonces colocamos 9.8, entonces y aquí IA que es 9.8 y S que es 49.1. Entonces, ahí lo tenemos nuestra ecuación, ¿no? FA en términos, ¿no? Haciendo operaciones de P, ¿ya? Lo tenemos así, ¿no? P más 39,3. FA lo tenemos en función de precipitación. Bien, entonces lo que hacemos en cada intervalo es lo siguiente, ¿ya? Entonces depende de la precipitación respectiva, ¿verdad? Y la precipitación respectiva va a ser esto, ¿no? Aquí vemos P, entonces reemplazamos en esa ecuación, en cada intervalo, aquí no vamos a tener, como todo se ha ido como pérdida inicial, por supuesto aquí raya, no va a haber nada para que se pierda como evapotranspiración o se pierda como infiltración, ¿no es cierto? Aquí
ya no vamos a tener nada, porque todo se ha perdido como pérdida inicial. Eso es lo que estamos queriendo decir con raya, ¿no? Bueno, ahora en este periodo, entonces reemplazamos P, o sea, vamos a reemplazar P. En ese periodo, nuestro P va a ser 21, ¿no? Reemplazando, vamos a encontrar 9.1. Para el siguiente, P ya va a ser 29.6 y nos va a salir este valor. Y así sucesivamente en cada uno de estos periodos que tenemos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el quinto paso consiste, lo que nos interesa, es determinar la precipitación efectiva, ¿no? Habíamos dicho que nuestra precipitación es igual a la precipitación efectiva más las iniciales más FA, ¿verdad? O sea, este 100% hemos dicho que está distribuido ahí. Entonces, como nos interesa la prestación efectiva, es nomás cuestión de despejar. Vamos a tener P menos IA menos FA, ¿no? Que es esta ecuación que estamos viendo. Entonces, a nuestra precipitación tenemos que restar la pérdida inicial y tenemos que restar lo que es la fracción acumulada, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este valor de 2,1 va a ser entonces, la precipitación, que va a ser, en este caso, 21, ¿no? Menos la pérdida inicial, que va a ser 9,8, y menos la pérdida acumulada, que va a ser 9.1, ¿no? Y eso nos va a dar 2.1. Vale decir, de los 21 milímetros, apenas para lo que es la prestación efectiva acumulada, ¿no? Con carácter acumulado, nos queda 2.1, ¿ya? Y a medida, por supuesto, que pase el tiempo, vamos a tener, pues, más prestación efectiva. ¿Por qué? Porque las pérdidas, ¿no? Van a ir disminuyendo, ¿no? Por infiltración. ¿Está bien? Y haciendo esa resta, como hemos visto aquí, encontramos estos valores. ¿Está bien? Para encontrar lo que corresponde a lo que queda en cada periodo, pues se trata de encontrar las diferencias, ¿no? Vale decir 2.1 y esto va a ser 5.7, ¿no? Menos el anterior valor, menos 2.1, ¿no? Esto va a ser 20.9 menos 5.7 y así sucesivamente, ¿no? Y de esa forma estamos encontrando lo que va a corresponder a lo que estaría quedando. ¿Ya? A ver, aquí lo vamos a pintar. Entonces, ahí tenemos 7 horas. A ver, un segundito. Aquí 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. ¿No? ¿Quién nos está diciendo? En la primera hora, pues no queda nada. Cero. En la segunda hora, 2.1, ¿no? Queda eso como prestación efectiva, 2,1. En la tercera hora, 3,6, ¿no? 3,6. Todo esto es en términos de presión. Lo que queda para que se convierta en escurrimiento, estamos diciendo, ¿no? Bien, aquí 15.2. Entonces, aquí tenemos más, 15.2, ¿no? Lo que es la prestación efectiva. Aquí mucho más, 45, ¿no? 45. La sexta, 13. Y finalmente 1.6, ¿verdad? Esto es nuestra prestación efectiva. ¿Está bien? Entonces, de lo que teníamos una tormenta de diseño ahí, ¿no? Algo así, que corresponde el 100%, entonces apenas esto nos queda como prestación efectiva, ¿no? Lo que en realidad se va a convertir en escurrimiento. ¿Está bien? Entonces, primer paso, la obtención de la tormenta de paso. Segundo paso, la prestación efectiva. Ahora nos queda el tercer paso, que es la aplicación del hidrograma unitario. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? El día de mañana. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, queridos estudiantes?
Muy bien, no hay preguntas. Por favor, quisiera que hablemos un poquito de nuestro examen. Lo siguiente, vamos a hacer nuestra tabla para ver un detalle. ¿Cuándo hemos quedado el examen? El 23, ingeniero. 23. Ya, estamos a fecha 16 de diciembre, ¿no? El día de mañana estamos terminando todo lo que corresponde al avance de nuestra asignatura, ¿no? Y como bien me decían, habíamos quedado el examen para el miércoles 23, ¿no? Eh, Estoy teniendo un percance con este día, así que pongo a su consideración lo siguiente, de que la fecha de examen podamos adelantarlo o podamos postergarlo un poco más. Por favor, eso quisiera que ustedes propongan. Que sea el 24, Inge. Bien, hay una sugerencia del 24. Lo postergaremos, ingeniero. Ya. Ahora hay un detalle que justo aquí estamos cuidando el tema, ¿no? Bueno, y por eso es que hemos quedado el 23 por el tema de Navidad, ¿no? Y bueno, como que no sería recomendable por las fiestas de que estemos más preocupados por el examen y ese era el propósito, ¿no? Eh, Les propondría lo siguiente. A ver, Ingeniero. podríamos llevarlo, pero esto tendría que ser con carácter de aceptación general y de que tenga un tiempito más para prepararse y que a todos vaya bien. Podría ser de repente el 28 o el 29, un lunes o un martes. ¿Les parecería? ¿O hay percances? Martes, ingeniero, puede ser. Martes. ¿Ya? Un favor, alguien tiene, bueno, también es el tema de que se cruza, ¿no? Con exámenes de otras materias que tenga. A ver, suponiendo que fuera el martes, ¿alguien tendría algún problema con alguna asignatura? A ver, podríamos considerar a horas 18:45, el martes. Bien, o lo otro es llevarlo nomás a nuestro horario de clases y así no se cruza, ¿no? Que podríamos llevarlo al miércoles 30. Sí, creo que hay una sugerencia, ¿no? En hora de clase. Si fuera el miércoles 30, ¿estaría bien? Inge, Ya, excelente. Sus respuestas por el chat, a ver, por favor, para ver de repente, y si alguien tiene percances o algo, por favor, vamos a comprender también, ¿no? Ya, creo que es unánime, veo que en el chat todos están de acuerdo. Entonces lo llevaremos, por favor, entonces para el 30, ¿ya? Entonces el segundo parcial, PSUB 2, estamos llevando para el 30 de diciembre, ¿ya? Entonces, el 16
el día jueves, estamos terminando, entonces podemos aprovechar para que con la auxiliar hagan ejercicios y se preparen mejor para el segundo parcial, ¿no? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Sugerencia tal vez? Ingeniero, ¿y el proyecto? El proyecto tendrían que coordinar con el auxiliar, por favor, ¿ya? Pero, ¿cuál es la pregunta con el proyecto? ¿Para cuándo vas a entregar, ingeniero? ¿Hasta cuándo vas a entregar? ¿Eso tienen alguna fecha que hayan quedado con el auxiliar? No, todavía, ingeniero. Dijo un día antes del examen. Un día antes del examen. Ya. Entonces, tal vez hay dos. Uno puede ser para el 29 o para el 30. Ustedes dirán. Como la anterior vez, ¿no? Hicieron la entrega ahí previo al examen, entonces podría ser 30. Prefieren para el martes 29. Ustedes dirán. Hasta 30. Ya. Sí, veo bastante inclinación para el 30. Ya. Entonces, como la anterior vez, entonces la entrega del proyecto antes del examen, ¿ya? Para habilitarles para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, P2 y el proyecto. Ahora sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Algo más, por favor? Bueno, el contenido del segundo parcial, ya saben, ¿no? A partir de las curvas IDF, que hemos llegado al primer parcial, para adelante. Muy bien, en eso quedamos, queridos estudiantes. Les agradezco por la atención y nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas noches.